están grabando acá y vamos a poner share screen. Ahí está. Entonces es solamente para tener una noción de algunos temitas. Entonces, yo no soy muy de la escuela de fijarnos tantos en los datos biográficos de los escritores a la hora de hablar de ellos, porque creo que ya hay un montón de temas que tenemos que hablar sobre su obra, pero por aquí y por allá iremos deslizando algunos, ¿no? Virginia Woolf es, su nombre es Adeline Virginia Stephen, el Woolf le viene dado por su nombre de casada, se casó con Leonard Woolf. Nació el 25 de enero de 1882 y falleció el 28 de marzo de 1941, que también es otro dato biográfico que suele a veces empañar la discusión sobre Virginia Woolf. Virginia Woolf se quitó la vida ese día, ¿no? se ahogó en el río Ouse, que fue el intento exitoso, entre muchas comillas, luego de intentarlo varias veces durante su vida. Y entonces pasa muchas veces que cuando se lee a Virginia Woolf se las lee un poco con ese sesgo, ¿no? La escritora suicida, y se lee su obra también con ese ojo, ¿no? Como buscando los signos de alerta, las cosas que apuntaban hacia ese final. Y si bien yo creo que efectivamente hay un montón de cosas que uno puede ir discutiendo en relación a eso, la obra de Woolf es mucho más amplia y hay un montón de temas que son valiosísimos de comprender en relación al gran amor por la vida que tenía Virginia Woolf, ¿ya? Y que lo vamos a ver, sobre todo en obras como La señora Dalloway y otras también. Los padres de Virginia Woolf fueron Leslie Stephen y Julia Princep Jackson, ambos casados en segundas nupcias, ambos tenían hijos anteriormente. Este dato biográfico también lo menciono al pasar porque es otra de las cosas como manchas que a veces empañan la biografía de Woolf, que se lee este sesgo, que es Julia Princep Jackson, la mamá de Virginia Woolf, tenía hijos de un anterior matrimonio, de apellido Duckworth, de los hijos, y uno de esos hermanos abusa sexualmente de Virginia Woolf, ¿no? El tema es horrible y es más horrible aún porque después él va a ser el primer editor de Virginia Woolf, porque él era dueño de una editorial que se llama Duckworth Press, y él iba a ser él quien le publica los dos primeros libros a Virginia Woolf. Este dato es importante porque vamos a ver cómo el estilo de Woolf cambia radicalmente cuando deja de publicar ahí, ¿no? Virginia Woolf, luego de que se casa con su marido, Leonard Woolf, ponen una editorial ellos, que se llama Hogarth Press, y a partir de entonces todos sus libros en Inglaterra los va a publicar por ahí, ¿no? Y eso le va a dar una gran libertad de poder escribir de lo que se le venga en gana, y vamos a ver esa transformación en el estilo de Virginia Woolf luego de esos primeros dos libros. Entonces ahí nuestra Virginia Woolf. Esta foto la pongo porque, de nuevo, cuando se habla de Virginia Woolf como la escritora suicida, se deja de lado una faceta que era muy importante de ella, que era su gran sentido del humor, su gran sentido del absurdo, su gran amor por la vida. Y esto fue un episodio real que Virginia Woolf con un grupo de amigos se colaron a una fiesta de una embajada, y entonces se hicieron pasar por como el comité del emperador de Abisinia, y de hecho Virginia Woolf es la que está aquí más hacia mi izquierda, ¿no? La que está en el borde. En un borde tenemos a un señor con sombrero de copa y por el otro una figura con turbante. Esa figura es Virginia Woolf disfrazada, ¿no? Y la metieron presa ese día. Porque era de hacer esas cosas con sus grupos de amigos. También otra faceta que no se le conoce tanto, modeló en Vogue. Esta imagen salió en la revista Vogue, y ella está con un vestido de su madre, que también era una mujer de gran belleza, se hicieron pinturas de ella, venía de una gran tradición. Y otra figura que va a ser relevante para la obra de Woolf, además, va a ser su hermana, Vanessa Bell, Bell también por su apellido de casada, porque va a ser una figura que se va a relacionar con una de las dos presencias femeninas importantes de la obra de Woolf, que es la gran anfitriona.
Entonces, algunos temas de la obra de Woolf en general, ¿no? que vamos a ir viendo en sus distintas obras. Por una parte, hay un gran amor por la ciudad de Londres, ¿cierto? Estamos hablando de una escritora británica, pero esta relación con la ciudad de Londres va a ser bastante va a ser complicada porque Virginia Woolf sufría de problemas de salud mental. En esa época no se la supo diagnosticar bien. Los doctores la mandaban a descansar al campo, le prohibían escribir si no eran tandas de 15 minutos, le sacaron dientes, le prohibieron tener hijos, o sea, un montón de cosas, pero claro, nunca con ese diagnóstico, nunca con la medicación probablemente necesaria. Entonces, una de las primeras medidas que tomaron estos doctores fue sacarla de la ciudad, porque pensaban que la ciudad de Londres la excitaba demasiado, la ponía muy nerviosa, muy ansiosa, entonces no tenía que vivir ahí. Entonces en la obra de Woolf vamos a ver mucho ese gran amor que ella sentía por la ciudad y a la vez esta presencia que podía ser peligrosa para ella, ¿no? Va a haber un desafío a los géneros convencionales. Virginia Woolf siempre decía que ella no escribía novelas, que la cajita, por decirlo de alguna manera, novela no era suficiente para lo que ella quería escribir, y entonces ella decía que escribía elegías, ¿no? Elegías porque en cada obra de Woolf hay una pérdida, algo se pierde, alguien, en sentido de que alguien fallece, ¿no? Muere algún personaje, ya sea porque se quita la propia vida o porque fallece por enfermedad, o se pierde algo, ¿no? Se pierde algún sentido de confianza en el mundo, se pierde distintas cosas, ¿no? Entonces vamos a tener esa sensación de elegía, de obras que hablan sobre la pérdida, ¿ya? Pero la pérdida que también se entiende como parte de la vida, ¿no? O sea, cuando muchas veces en la obra de Woolf tenemos muertes, fallecimientos, pero Woolf nunca se detiene a contar esa agonía, nunca se detiene a contar esa enfermedad, sino que simplemente se menciona al pasar, ¿no? Como parte de la vida cotidiana. O sea, mientras nosotros hablamos, hay gente que fallece, ¿no? Y entonces, como parte de esa vida de todo está pasando todo el tiempo, lo vamos a ver en la obra de Woolf. Uno de los casos más famosos es la novela Alfaro, en la cual vemos que muere uno de los personajes principales en un paréntesis, al pasar en una línea, ¿no? Le dedicamos mucha atención a ese personaje y de repente lo mata así de la nada. Otra forma en que Virginia Woolf desafía los géneros es a través del desafío de la biografía. Acá también nos podemos concentrar en un aspecto biográfico de la autora, porque el padre de Virginia Woolf, Sir Leslie Stephen, era el quien estaba encargado del diccionario biográfico de Inglaterra. Entonces la biografía era parte de su quehacer intelectual, era lo que se dedicaba, y sin embargo Virginia Woolf creía que las biografías eran una ficción más, ¿no? Y que la biografía tenía esa sensación de verdad que no era tal, ¿no? O sea, si yo digo, me leí una novela de Napoleón o me leí una biografía de Napoleón, nosotros le asignamos distinto criterio a esos textos, ¿no? Le buscamos más verdad en uno que en el otro. Y Virginia Woolf dice, ¿pero por qué? ¿No? Si las biografías en verdad son imposibles, porque si uno lo piensa con un poco de tensión, la biografía de un personaje famoso muchas veces la hace alguien que no lo conoció, muchas veces lo hace alguien que nació siglos después, o sea, alguien que hoy día diga, voy a escribir una biografía de Cleopatra, ¿no? Puede hacerlo, y sin embargo, claro, es alguien que no la conoció, que vivió siglos después, que tiene que reconstruir esta figura a partir de documentos, ¿no? Entonces, es una ficción, es algo que es fabricado, ¿no? Y esa ya es una imposibilidad. Pero a la vez hay otra imposibilidad, que es parte de la obra de Woolf, que ella decía, nosotros somos muchas personas, y somos muchas personas todos los días, ¿no? Entonces, no es que yo sea una María José o ella haya sido una Virginia, ella era muchas Virginias. Entonces ella dice, si uno está cambiando todo el día, a cada hora, más imposible se vuelve la tarea de un biógrafo, porque no es solo capturar a alguien que no conozco, que vivió en otra época, sino que alguien que está cambiando todo el tiempo, ¿no? Entonces, la manera en que Virginia Woolf va a desafiar este género de la biografía como un imposible va a ser a través de dos de sus libros, uno más famoso que el otro, que va a ser Orlando, que es una biografía de un personaje que comienza siendo un hombre, luego un día despierta y es mujer, y sigue la obra como si nada, ¿no? Seguimos y vive como 300 años, ¿no? Entonces es una biografía imposible. Y a la vez, luego de eso se ríe aún más, porque dice, bueno, ¿por qué además las biografías son solo de ciertos personajes, ¿no? Personajes con cierta autoridad, de la realeza? Puede haber una biografía de cualquier cosa. Y entonces ella va a escribir Flash, que es la biografía de un perro.
¿no? Y entonces, y eso también generó mucha controversia, porque resulta que él estaba haciendo este gesto de escribir una biografía de un perro, ¿no? Y que eso va a ser otro elemento que nos va a importar acá, porque para Virginia Woolf todo es importante, ¿no? O sea, cuando uno lee una novela, por lo general se fija en los personajes humanos, ¿no? Pero lo que hace Woolf es decir, todo importa, o sea, importa, por ejemplo, si alguien estuviera escribiendo una novela sobre este momento, nosotros teniendo esta clase, no importa solo que hay estudiantes del otro lado de la pantalla, que estoy yo de este lado, sino que también, no sé, hay ruido afuera, están cortando pasto, hay unos árboles que se mueven, si se cae una hojita, si pasa una paloma, si hay ruidos, o sea, hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. La naturaleza siempre es parte de todo lo que hacemos, los objetos son importantes, entonces todo tiene, todo está pasando al mismo tiempo. Entonces la naturaleza la vamos a ver muy presente en la obra de Woolf, se van a acordar de esto cuando lean Los jardines de Kew con Sebastián. Cómo contar el cuento de un parque, ¿no? Pasear por un parque, todas las cosas que están pasando en un parque, las personas que conversan, hay un caracol que está tratando de avanzar, está el color de las flores, entonces va a estar esa importancia de contar todo, no solo lo que pasa con los humanos en un parque, lo que pasa con todas las otras especies que están en el parque. También el agua y la luz van a ser presencias constantes, tanto en su temática como en la manera de escribir. Una de las cosas que se suele decir tradicionalmente de Woolf, que es una de las grandes practicantes de la corriente de la conciencia, cuando uno lo dice en español, corriente a uno le puede sonar a corriente eléctrica, pero en inglés es stream of consciousness, entonces estamos hablando de corriente de agua, ¿no? Y entonces está esa fluidez de ir saltando de un pensamiento a otro, ¿no? Que va a ser algo relacionado con ese desbordar los géneros también. O sea, Virginia Woolf no creía en la idea de una trama, ¿no? De una organización, de un orden. Son siempre muchas cosas pasando al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces ella criticaba mucho, por ejemplo, decía la novela realista, porque decía, nada menos realista que la novela realista, porque la vida no es así de ordenada, ¿no? La vida no es en capítulos donde todo tiene sentido, somos personas contradictorias, que decimos una cosa, pensamos otra, cambiamos de opinión todo el tiempo, entonces esa fluidez la vamos a ver también en esa corriente de la conciencia, ¿no? En esa manera de contar y de ir saltando de un pensamiento al otro muchas veces contradictorio. El agua también lo vemos en los temas. Virginia Woolf tiene una novela muy famosa que se llama Las olas, donde ella decía que no le interesaba contar una historia en el sentido de una trama, sino que ella quería replicar el movimiento de las olas. Y cuando uno lee Las olas de Woolf, esa es la idea, ¿no? Como ir contando algo a la manera como las olas se mueven. ¿No? Yo siempre le digo a mis estudiantes, si quieren partir leyendo a Woolf, no empiecen por las olas, porque es como irse a ahogar, a naufragar, porque claro, uno va con ciertas preconcepciones de lo que espera de una novela que te cuenta una historia, y acá tenemos este vaivén, ¿no? Y cómo ir articulando ese vaivén como parte de la experiencia de lectura. También hay una insistencia con la luz, lo vemos también desde los títulos de las obras de Woolf. La segunda novela de Virginia Woolf se llama Noche y Día, también tenemos Al Faro, en español no se nota tanto en la palabra misma, pero en inglés es To the Lighthouse, ¿no? Entonces la casa de la luz. Entonces vamos a tener esa importancia del paso del tiempo que se ve reflejado en la luz y que también es una influencia del arte visual. Virginia Woolf tenía un grupo de amigos y amigos de sus hermanos que se llamaba Bloomsbury, y en este grupo había economistas, había historiadores, había críticos de arte, entre ellos Roger Fry, y este crítico de arte fue el encargado de curar una de las exposiciones más importantes del postimpresionismo en Inglaterra. Y Virginia Woolf tuvo acceso a esas pinturas y se sintió muy fascinada por esta idea del postimpresionismo que no busca un realismo, ¿no? O sea, cuando uno ve una pintura postimpresionista, hay un juego con las pinceladas, con capturar esa luz del momento, no es hiperrealismo, ¿no? Entonces es buscar ese tipo de expresión en su obra. Está la idea de la muerte que se ve a través de la ausencia, más que a través de la descripción detallada de una agonía, sino que los personajes ya no están, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos, perdón, valga la redundancia, más famosos de Woolf es su novela La habitación de Jacob, la habitación de Jacob, o Jacob's Room, en la cual se habla de la muerte de Jacob, pero no a través de mostrarnos cómo muere, sino
cómo esa habitación queda de pronto vacía, ¿no? Entonces va la madre a la habitación y ve los zapatos de su hijo que ya su hijo no va a usar, ¿no? Y hay toda una reflexión sobre esos objetos. Y por supuesto la influencia del arte, como les decía, con el post-impresionismo. Otros temas que recorren toda la obra de Woolf, luego vamos a hacer un recorrido por cada una muy rápidamente, por supuesto. Ella tiene dos grandes protagonistas en todas sus novelas, que son, son dos personajes femeninos, y son la gran anfitriona o la artista, o el espíritu libre, o un personaje que no calza del todo con las convenciones sociales de la época. Entonces, en algunas novelas uno diría triunfa la gran anfitriona, y en otras novelas la que triunfa va a ser la artista, ¿no? Porque ella se sentía dividida entre esas dos figuras, la gran anfitriona, que es lo que se esperaba de ella como una mujer de sociedad, y que ella lo ve representado en la figura de su hermana Vanessa Bell, que ella sí se casó, tuvo hijos, también era artista, pero hacía fiestas, no era esta gran señora, mientras que Virginia Woolf por su parte sí se casó, pero no tuvo hijos, se dedicó a la literatura, y por sus temas de salud mental tampoco era de estar todo el tiempo en fiesta y ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces se sentía que no calzaba del todo ahí. Vamos a tener la presencia de los médicos, los doctores, como siempre villanos en las obras de Woolf. Por lo general, cuando aparece un doctor en las obras de Virginia Woolf, traen malas noticias, no buenas noticias, no curan a nadie, y que esto también tiene algunas raíces en la experiencia de vida de Virginia Woolf, porque sus padres murieron cuando ella era muy joven, también su hermano favorito, y en todos esos casos hubo un problema de diagnóstico al comienzo, y entonces ella siempre se quedó con la idea de que si hubiesen diagnosticado bien desde un principio, su familia se habría sanado. Tenemos la presencia de los objetos, como algo importante. La referencia muchas veces es la idea de naturaleza muerta, que ella admiraba mucho. O sea, si ustedes piensan en un cuadro de naturaleza muerta y tienes, no sé, un zapallo, una botella, ¿no? Como una manzana, son objetos que están solos, pero uno sabe que no es que cayeron del árbol así, ¿no? Hay una ausencia que no está, ¿no? O sea, hay personas que probablemente dispusieron los objetos de esa manera y ya no se encuentran. Y muchas veces en esas naturalezas muertas lo que muestran es esa inminencia de la muerte y el paso del tiempo. Uno sabe que esa manzana en un par de días ya se va a podrir, ¿no? Muchas veces en esos cuadros tenemos una calavera o algo que representa la muerte, ¿no? Esa vida efímera, ¿no? Esa vida siempre conectada con la muerte. Vamos a tener esa reflexión con el caos versus el orden, que ella habla en Modern Fiction, que es este ensayo donde critica la novela realista, y ella que busca atrapar la realidad a través de ese caos constante y muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, sin seguir un orden establecido de una novela tradicional. Y otra cosa que vamos a ver mucho va a ser la idea del espíritu de la fiesta, donde más se ve es en la señora Dalloway, donde tenemos la fiesta, pero también lo que le interesaba a Woolf es qué le hace una fiesta al tiempo y a la memoria, ¿no? O sea, no solamente el hecho de hacer una fiesta de cumpleaños o hacer una fiesta por una ocasión, sino que si yo voy a hacer una fiesta, por ejemplo, el miércoles, por inventar, la fiesta no es solo la fiesta del miércoles. La fiesta es los preparativos, invitar a la gente, comprar las cosas, ¿no? Vestirse para esa fiesta, arreglarse. Después es la fiesta que ocurre, y luego son todas las copuchas y la gente que te comenta cómo estuvo la fiesta, lo que uno habla después, ¿no? Entonces estaba ese espíritu de la fiesta en la obra de Woolf, que lo vemos en la señora Dalloway. La señora Dalloway, que es parte importante, es la fiesta de esta señora Dalloway. No empezamos en la fiesta, empezamos cuando Clarissa sale a comprar las flores, ¿no? O sea, empieza antes, ¿no? Algo pasa con el tiempo. Entonces, para hacer un recorrido muy rápido por las distintas obras de Woolf y ver cómo su estilo va cambiando, la primera novela que escribe Virginia Woolf se llama The Voyage Out, la publica en 1915, en español se tradujo como Fin de viaje, y lo que hace Woolf allí es una novela bastante tradicional. Si ustedes han leído La señora Dalloway o Alfaro y leen esta, van a pensar casi que la escribió otra persona, porque como les comentaba, tanto esta novela como la siguiente buscan seguir un modelo más bien tradicional de lo que la novela era hasta ese entonces. Estas novelas que las publica además en esta editorial de su hermano, entonces hay muchas cosas que no podía decir. Pero una cosa muy interesante de Fin de viaje o de Voyage Out es que es donde por primera vez aparece la señora Dalloway en este barco, ¿no? Mucha gente llega a la señora Dalloway y no sabe que viene desde el primer libro, la arrastra de alguna manera Virginia Woolf. Pero
los temas que son muy interesantes de este libro es que ella se va a reír de varias cosas que eran importantes en la época. Primero de la idea de un Bildungs, ahí está mal escrita esa palabra, disculpen, de un Bildungsroman o una novela de formación, porque hasta esa época había muchas novelas en las cuales un protagonista joven, ¿cierto?, va a conocer el mundo y entonces tiene ciertas epifanías y conocimientos y vuelve a formar parte de la sociedad como un miembro exitoso de la sociedad, ¿no? Pero lo que nos muestra Woolf es que esa experiencia del viaje para una mujer joven no es lo mismo que para un hombre joven, ¿no? Entonces, la protagonista de Fin de Viaje, que se llama Rachel, es una mujer, una niña, una joven huérfana que va con su padre en este viaje donde le invitó a mucha gente de alta sociedad para que ella un poco se haga la idea de formar parte de esta sociedad, se conozca a algún joven para casarse, ¿no? Y se convierte en esta gran anfitriona. Pero a Rachel lo que le gusta es tocar piano, y eso es lo que ella quiere hacer, pero no hay un lugar un poco para su vocación. Entonces, este viaje, finalmente, cuando llegan, es un viaje a Sudamérica. Virginia Woolf nunca había ido a Sudamérica, es una versión estereotípica terrible de Sudamérica. Cuando llegan los personajes, se encierran en el hotel a conversar, casi no interactúan con la gente de Sudamérica, y la vez que salen de excursión, la protagonista se enferma de algo y se muere. Como, y entonces, muchos decían, pero ¿cómo? Y un poco a lo que han llegado los críticos es mostrar, pero es que la experiencia de viaje para esta joven era una cárcel, no era libertad, ¿no? Entonces, y si la opción para esta artista, que lo que quería hacer era ser pianista, es casarse, tener hijos y seguir un esquema que no es el que ella quiere, mejor que se muera, ¿no? O sea, pensado en la lógica de la novela, ¿no? Entonces, es mejor en este esquema que esta joven no siga viviendo para caer en esta ruta que no es la que ella quiere tener. Por eso se habla de un feminismo negativo en esta novela para Woolf, ¿no? O sea, no que ella no tenga que dejar sus sueños de lado para convertirse en esta figura, sino que ella finalmente no pueda seguir con su vida. Tenemos el viaje, pero el viaje no como viaje de descubrimiento, sino como un viaje claustrofóbico. O sea, cuando se describe el barco, se lo describe como una cárcel. O sea, esta joven siente que no puede escapar del barco. No es la experiencia de, voy a conocer nuevos mundos. Es como, quiero salir de aquí. La primera embaración de la señora Dalloway y Richard. La protagonista, como digo, es una niña huérfana que quiere ser artista. Entonces, ella es esta figura del artista que no calza del todo, y en este caso, ya que no calza, fallece. Van a haber otros libros en los cuales ella no calza, pero finalmente ella triunfa, y es la gran anfitriona la que fallece, porque ya se entiende la figura de la gran anfitriona como una mujer cómplice del orden patriarcal, del orden social, tal como se lo conoce hasta ese momento, ¿no? Si bien hay figuras como Clarissa Dalloway que sí traen mucha belleza a la figura de la gran anfitriona. La gran anfitriona en esta novela es Helen, que es la tía de esta chica. Tenemos la enfermedad, tenemos la muerte al final, y un tema que va a empezar a aparecer aquí y que lo vamos a ver en toda la obra de Woolf, que es la violencia de las interrupciones, ¿ya? Virginia Woolf, tal vez muchos de ustedes la conocen por un ensayo que se llama Un cuarto propio o una habitación propia, y en ese ensayo lo que Woolf decía muy famosamente es que para que una mujer escriba, no es que necesite inspiración, las mujeres tienen inspiración, lo que necesita es tener las condiciones apropiadas para poder escribir, y estas para Woolf eran tener espacio, que es tener tiempo también, y tener dinero, que es tener tiempo, ¿no? Entonces decía, hay que tener un cuarto propio y también independencia económica, no depender de nadie más, ¿no? En términos de dinero. Entonces, a lo que va con eso no es solo como tener un escritorio, sino que dice, ojalá que sea un búnker con una puerta que se cierre y nadie la pueda abrir, porque ella sentía que en ese momento en que uno está escribiendo, uno está creando, las interrupciones pueden destruirlo todo. Entonces van a ver en toda la obra de Woolf, cuando un personaje femenino está, en este caso de este libro, tocando el piano y se la interrumpe, se lo describe con gran violencia, ¿no? Porque para Woolf una interrupción no era algo como momentáneo de un momento, digamos, sino que algo que cambiaba completamente las cosas, ¿no? Entonces la violencia de las interrupciones y de las expectativas sociales en el caso de esta novela. Otro tema que va a aparecer en Fin de Viaje y que se mantiene durante toda la obra de Woolf va a ser el bordado, o el tejer, o el remendar,
¿no? Tenemos muchas figuras femeninas, de mujeres, que están reparando cosas, remendando cosas, cosiendo su propio vestido, cosiendo calcetines. Y puede sonar como algo muy trivial, pero la idea era mostrar dos cosas principalmente. Primero, los personajes femeninos como figuras que conectan, versus personajes masculinos que desconectan. Y vamos a ver en la obra de Woolf muchas veces los personajes masculinos se asocian con objetos cortopunzantes. En el caso de la señora Dalloway vemos a Peter Walsh que juega con una cortapluma. En Alfaro los hijos de la señora Ramsay recortan cosas con tijera. Entonces muchas veces tenemos esa figura del hombre que desconecta a través de objetos punzantes versus las mujeres que están reparando, remendando, conectando. En el caso de la señora Dalloway, como esta conexión es también la fiesta, o sea, es reparar su vestido, pero también la fiesta como una ofrenda que busca reparar el dolor de la Primera Guerra Mundial. O sea, hacer este gesto de belleza y de comunidad en una sociedad en donde hay mucha gente que falleció en la guerra, ¿no? También la idea del cuarto propio, que se ve no solo en el ensayo, sino en las novelas de Woolf, y mucho también sobre lo que no se dice. O sea, las cosas que se dicen los personajes son algo, pero muchas veces lo que no se está diciendo es más importante. En el caso de la señora Dalloway, a veces tenemos momentos en que vemos cómo se dicen así cosas muy, como hasta el día está lloviendo, y por debajo vemos que está pasando una cosa muy profunda, muy tensa, ¿no? Entonces siempre van a estar esos dos aspectos, y vemos en Fin de Viaje la educación de una joven, ¿no? Y cómo esta educación de esta niña significa cortarle las alas a muchos de sus sueños, como el sueño de ser pianista. Luego Virginia Woolf continúa con una novela que se llama Night and Day, Noche y Día, que la publica en 1919, que acá, si yo les pasara esta novela sin tapa, ustedes podrían decir, la escribió, no sé, Henry James, ¿no? Porque es una novela donde de nuevo tenemos esa figura de el orden, los capítulos, hay cierta idea de argumento que luego las obras siguientes de Woolf lo van a perder. Es la novela más convencional de Woolf, la que mucha gente no le gusta para nada, se la dedica a su hermana Vanessa. Virginia Woolf escribió muchos diarios. Si les gusta esta autora, yo les recomiendo mucho que busquen sus diarios, porque era muy generosa para hablar tanto de su vida privada como de cosas de sus libros, y ahí ella va marcando a veces los títulos de sus libros, y en general ella los cambiaba, o sea, partía con una idea de título y el final con el que se publicaba era otro completamente. O sea, en el caso de la señora Dalloway se llamaba Las Horas, ese libro, hasta el final casi. En el caso de Noche y Día se llamó durante mucho rato Sueños y Realidades, porque la idea era mostrar el amor. Es una novela así como de amor en cierta medida, y cómo hay mucho de sueño, pero qué es la cosa real de una relación amorosa, ¿no? Las convenciones, las cosas que se esperan, etc. Y acá va a pasar algo muy interesante, que así como en el libro anterior, la gran anfitriona triunfa, ¿no? Va a este viaje, no le pasa nada, versus esta joven artista fallece, la artista no tiene un lugar en el mundo. En el caso de Noche y Día tenemos los dos caminos. O sea, por una parte tenemos el personaje de Catherine, que es una mujer que también tenía una cosa distinta. Es una niña es una mujer que le gusta la ciencia, que le gustan las matemáticas, y se encierra en su pieza a hacer ejercicios matemáticos y le da como vergüenza que la pillen. Y finalmente ella renuncia a ese sueño y se casa y sigue como el camino tradicional. Pero luego tiene una amiga que se llama Mary, y Mary es una mujer trabajólica, que lo que más le importa es su trabajo, que está peleando por los derechos de sufragio femenino, y vemos esos dos caminos, y ambos triunfan, ¿no? O sea, una es muy feliz, pareciera, con su opción de casarse y seguir una familia tradicional, pero también tiene lugar en el mundo este otro camino, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene esa visión un poco más esperanzadora que lo que pasa en Fin de Viaje. Es una novela que Virginia Woolf la escribe en cama, o sea, solo la dejan escribir media hora por día. Yo siempre le digo esto a mis alumnos, o sea, piensen, muchas de las novelas de Woolf que uno las lee, la pobre las tenía que escribir en tandas de media hora, de 15 minutos, porque los doctores no la dejaban, ¿no? O sea, como absorber eso también. De nuevo, la importancia de lo que no se dice más de lo que se dice, y cómo la felicidad puede ser intelectual, ¿no? El personaje más feliz de Noche y Día es Mary, por lejos, más que Catherine, ¿no? Como la felicidad de dedicarse a tu pasión, ¿no? De dedicarte a trabajar por la causa que tú quieres. Y la idea de escribir la luz, o sea, Noche y Día también por este paso del tiempo y la luz. Luego,
En 1922, que el año pasado se cumplió el centenario de este libro, Virginia Woolf publica el primer libro en su propia editorial. O sea, los otros dos, si bien se empiezan a asomar como las hojitas, los brotes de algunos de sus temas, todavía no se logran realizar del todo porque son en esta editorial más tradicional, con este hermano con el que teníamos un pasado muy horroroso. Y finalmente, en 1922, Woolf publica su primera novela en su editorial, Hogarth Press, y las portadas incluso de sus libros van a ser hechas todas por Vanessa Bell, su hermana. Entonces se vuelve como este espacio este cuarto propio de alguna manera, ¿no? Este trabajar en su propia editorial, y ella misma dice que este es su punto de quiebre, ¿no? Su turning point, que aquí ella encuentra por fin su estilo. Una novela que es una elegía por la muerte de Jacob, como le digo, este personaje que fallece casi al final de la novela, y que se relaciona con la muerte del propio hermano de Woolf, Toby, que también muere por un diagnóstico que no se hace a tiempo. Es su primera novela realmente modernista, hay una fragmentación, o sea, si bien yo les digo, se trata de un personaje que muere, va saltando de un lado a otro, hay pedazos de la página en blanco que ella usa con mucho cuidado para marcar estas ausencias, es muy experimental. Finalmente empiezan a aparecer con más fuerza muchos de los temas de Woolf. Su protagonista es Jacob Flanders, que muere en la guerra, porque lo presagia un poco el nombre Flanders, y de nuevo se escribe la muerte desde la ausencia y no desde la idealización. O sea, Jacob, porque muchas veces cuando muere un personaje y uno piensa en una elegía, piensa, va a hablar de todo lo lindo que hizo esa persona en vida. Pero aquí no, Jacob es un personaje desagradable, es misógino, mentiroso, muchas cosas. Entonces, y ella se atreve y nos muestra ese trabajo, y van a empezar a aparecer algunos objetos con mucha fuerza, como el caso de estos zapatos, ¿no? La obra termina con la madre tomando los zapatos de su hijo, como, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, esos objetos que marcan la ausencia. En 1925 publica la que es, a mi juicio, el mejor libro de Virginia Woolf, y donde de alguna manera florece todo. O sea, todas estas semillas que Virginia Woolf fue lanzando en sus distintos libros, todos esos primeros atisbos de temas, acá florecen completamente. Es una novela que, como les digo, tiene sus inicios en esta primera historia publicada de Woolf, Fin de viaje, donde aparece la señora Dalloway, pero después ella escribe un cuento que se llama La señora Dalloway en Bond Street, en 1923, y de esto es como la semilla real de la que sale la planta de la señora Dalloway, que como les comentaba, se llamó Las Horas durante mucho tiempo. Entonces están este nombre que va cambiando. La ambición de Woolf, que era muy grande, esto ella lo dice en sus diarios, no es que lo esté inventando yo, ella decía, quiero hablar de la vida y la muerte, la cordura y la locura, criticar el funcionamiento del sistema social y mostrar cómo funciona también. Entonces divide en dos personajes, la vida y la muerte, ¿no? Entonces tenemos la ciudad de Londres después de la Primera Guerra Mundial, hay mucha gente que murió, se está como recuperando de esta gran herida de la guerra, y tenemos dos actitudes. Por una parte, la de Clarissa, que es una mujer de alta sociedad que va a hacer una fiesta, como les digo, como este regalo, esta ofrenda para una ciudad herida. Y por otra parte está Septimus, que es un soldado que fue a la guerra, que se murió su mejor amigo en la guerra, y vuelve como con este postraumático y no es capaz como de encontrar su lugar en esta nueva normalidad, ¿no? Después de la guerra. ¿No? Y entonces, durante todo es lo que sucede en un solo día de junio, mientras esta mujer prepara su fiesta y va caminando por la ciudad, y por otro lado está Septimus, que hace lo mismo, caminando por la ciudad, a la espera de que lo vaya a ver un doctor, que se lo va a llevar probablemente a un hospital psiquiátrico, ¿no? Y él no quiere, ¿no? Entonces él está pensando quitarse la vida. Y entonces, de alguna manera, Septimus, perdón todos los spoilers, pero Septimus se quita la vida, se lanza por una ventana, hacia el final de la novela, y Clarissa se entera de esa muerte porque el doctor de este señor estaba invitado a la fiesta, y entonces es como que ella le abre la puerta, digamos, a que entre tanto la vida como la muerte a su fiesta, ¿no? Porque entran las personas que van y entran también la muerte de Septimus. Y que eso se relaciona con la teoría de la hospitalidad, que en filosofía, por ejemplo, Jacques Derrida y otros autores la ven, y cómo ofrecer hospitalidad finalmente es ser vulnerable, ¿no? O sea, si yo ofrezco absoluta hospitalidad y abro las puertas de mi casa,
puede entrar todo, ¿no? Entonces, es esa idea de esta fiesta, donde entra tanto la vida como la muerte. Y si ustedes se fijan en la primera página de la señora Dalloway, comienza se sacan las puertas de sus, como para que esté tan abierto que pueda entrar más gente. Entonces, ese gesto de que incluso se rompe la casa para dejar entrar. Ella dice que escribe con un estilo de túneles, o sea, estar en la superficie y luego meterse en las cabezas de los personajes y ir por túneles hacia sus pasados. Esta es la figura de la gran anfitriona, que de alguna manera junta en sí misma la gran anfitriona y la artista, porque la fiesta de la señora Dalloway es descrita como si fuera una obra de arte, no como una instancia frívola, sino como la obra de arte que ella ofrece a la sociedad. Entonces tenemos este personaje muy, muy luminoso, tenemos las interrupciones. Una de las más famosas es cuando la señora Dalloway está cosiendo su vestido, llega como su gran amor del pasado sin avisar, la interrumpe y tienen una conversación, y mientras ella está tratando de reparar su vestido, él está jugando con un cuchillo, ¿no? Entonces tenemos esa violencia allí. Y también los sonidos que traen el fantasma de la muerte. Tenemos los sonidos del tiempo. La señora Dalloway también es una exploración sobre el tiempo. Todo pasa en un día, a distintas horas suenan las campanadas del Big Ben y de iglesias y de otros edificios. Entonces está la marca entre el tiempo monumental, que es el tiempo del Big Ben, ¿cierto? Que para todos sean las 1 de la tarde o las 12 de la tarde, y por otra parte el tiempo interior, el tiempo personal de cada personaje y cómo va sintiendo esas distintas horas. Y otro objeto, cosa importante, van a ser las flores, que están en toda la obra de Woolf, hay que decirlo, pero las flores en la señora Dalloway son de las primeras líneas más importantes de la historia de la literatura. Cuando Clarissa dice, ¿cierto? La señora Dalloway dijo que iría ella misma a comprar las flores, ¿cierto? Iría a comprar las flores ella misma, y ese gesto de salir a buscar las flores. Entonces, primero ese gesto de generosidad, pero también las flores como algo que simboliza la belleza, pero también el tiempo, ¿no? Y lo efímero de la belleza y lo efímero de la vida. Porque si uno compra un jarro, o sea, flores y las pone en un jarro, se van a ver muy lindas, y por eso uno compra flores, supongo, pero después de un par de días o una semana ya empiezan a marchitarse. Eso no hace que la gente deje de comprar flores. Uno sabe cuando compra flores que hay un cierto tiempo, ¿no? Entonces es un poco esa idea. Nosotros sabemos que todos vamos a morir, ¿no? Como nadie, supongo que nadie piensa que es inmortal, ¿no? Pero eso no hace que uno diga, no sigo haciendo mis cosas, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¿No? Al revés, ese saber que uno tiene un tiempo limitado le da un sentido a muchas de las cosas que uno hace, ¿no? Entonces esas flores que recuerdan ese instante de vida que tenemos todos, y también pensar las flores en relación a la celebración del amor. O sea, uno piensa en flores y no sé, que te regalen flores, ¿no es cierto?, tu pareja, pero también llevar flores a un funeral, ¿no? Entonces vamos a tener las flores también en relación a la vida y a la muerte. Ya les había comentado lo de las flores, la hospitalidad, también la economía del regalo. Otra cosa que nos va a mostrar mucho Woolf es cómo en el caso de los personajes femeninos, muchas veces tenemos gestos de generosidad, que no tienen que ver con un intercambio de yo te doy esto para conseguir esto de ti, sino que simplemente dar esta fiesta, ¿no? En el caso de la señora Dalloway hay un momento que es el momento más feliz de la vida de Clarissa, en que una amiga sale y le da un beso en la boca, ¿no? Y ella dice que ese es el momento más feliz de su vida. Y se lo describe como un regalo, la narración lo describe como un regalo envuelto solo para ella, ¿no? Porque es esto, que le da algo que ella va a atesorar por el resto de su vida. Y que se relaciona con la teoría de los momentos. Virginia Woolf decía que todos vivimos cierta cantidad de horas, de días en nuestras vidas, pero hay ciertos momentos que tienen otra carga, ¿no? Un momento donde todo pudo haber sido distinto, donde todo pudo haber cambiado, y entonces ella muchas veces vuelve a esos momentos, ¿no? Como este beso entre estas dos mujeres. Les comenté del tiempo monumental y el tiempo personal. Vamos a ver la muerte de la guerra, no porque nos vayamos a las trincheras o tengamos episodios allí, sino por la ausencia de ciertos personajes en la ciudad, que ya no están porque fallecieron durante la guerra. Se la ha leído también como una carta de amor a la ciudad, y tenemos estos cortes y estas interrupciones que les comentaba anteriormente. Después Virginia Woolf escribió la fiesta de la señora Dalloway, que es una colección de cuentos en las cuales
nos centramos en distintos invitados a esta fiesta, entonces es un libro que continúa, y también muchísimos años después, ¿cierto? En los 2000, el escritor norteamericano Michael Cunningham publica un homenaje a la señora Dalloway que se llama Las Horas, tomando este título que era el título oficial del libro, y del cual se hizo una película que fue muy famosa en su momento, no sé, después me cuentan si la habían visto, y en el cual Michael Cunningham refracta a la señora Dalloway en tres, porque tiene por una parte a Virginia Woolf cuando escribe la señora Dalloway, la señora Brown, que es una lectora de la señora Dalloway en los años 50, y luego el personaje de Meryl Streep, que es como una versión nueva de la señora Dalloway, que también está haciendo una fiesta para un amigo. Y también hay una adaptación de la señora Dalloway con Vanessa Redgrave como Clarissa. Aquí tengo un pedacito muy cortito porque se me va a hacer corta esta clase, pero como un pedacito dice: Bond Street la fascinaba, Bond Street muy de mañana en plena temporada, sus banderas ondeando, sus tiendas sin exceso, sin resplandor, un rollo de tweed en la tienda donde su padre se había comprado los trajes durante unos cuantos años, unas cuantas perlas, el salmón encima de un taco de hielo. Eso es todo, dijo mirando la pescadería, eso es todo, repitió, parándose un momento ante el escaparate de la guantería, donde antes de la guerra te comprabas unos guantes casi perfectos. O sea, esta canción de amor por la ciudad y sobre todo en estos espacios de comercio. Mucha gente pensaba que es frívola, ¿no? La señora Dalloway que sale a comprar y quiere comprarse guantes y quiere comprar cositas, pero era de nuevo parte de esta preparación de la fiesta y también pensar que es una ciudad que está volviendo a la vida, ¿no? Y que ese volver a la vida ella lo ve en ese comercio, en que la gente se quiera comprar cosas para verse bonita, ¿no? Que quiera arreglarse, que quiera salir, ¿no? Después, otra cosa que se ha hecho últimamente con la señora Dalloway es el Mapping Project, que se llama, que es, como les decía, en distintos momentos de la novela suenan las campanadas, entonces sabemos qué está haciendo cada personaje a las 11, a las 12 del día, etc. Y lo que se hizo en algún minuto usando computadores, Google Maps y esas cosas, es que hay algunos trayectos que son imposibles, ¿no? Que no se puede ir desde este lugar de la ciudad a este otro, a menos que volaras en el lapso de tiempo que dice Woolf. Y mucha gente pensaba, se equivocó Woolf, ¿no? Pero lo que dicen muchos críticos es que no es que se equivocara. De hecho, Woolf era una gran caminadora, le encantaba salir a caminar, a su papá le encantaba salir a caminar y ella lo acompañaba cuando chica. Y ella decía cuando estaba bloqueada como escritora salía a caminar. Entonces conocía la ciudad perfectamente. Lo que ella quería mostrar era esa idea del tiempo individual, ¿no? Que a mí, si yo estoy contenta, puedo pensar que me demoré 10 minutos en caminar de aquí a no sé dónde, ¿no? O puedo sentir que me demoro 3 horas en caminar 5 pasos. Entonces está esa relatividad del tiempo. Este también es otro pasaje de la señora Dalloway, que es un momento muy interesante en que pasa un auto que es de la realeza y no se sabe quién está dentro del auto, pero la reflexión de la narración es mostrar estos dos tiempos, el tiempo de la realeza, todo el mundo se va a acordar quién es la reina, versus las personas de las que tal vez nadie se va a acordar, ¿no? Entonces dice, pero no cabía duda de que la grandeza estaba ahí dentro, la grandeza pasaba por allí oculta, Bond Street abajo, a corta distancia, al alcance de la mano de la gente corriente que quizá estuviera ahora, por primera y última vez, a punto de hablar con la majestad de Inglaterra, el símbolo permanente del Estado, que se dará a conocer a los investigadores curiosos que escriben las ruinas del tiempo, cuando Londres sea solo un camino cubierto de herbajos y todos estos que se apresuran por la acera este miércoles por la mañana no sean sino huesos entre cuyo polvo aparezcan unas cuantas alianzas de boda y los empastes de oro de innumerables muelas picadas. Entonces se sabrá, perdón, faltó el acento, de quién era el rostro del automóvil, ¿no? Entonces ahí también tenemos esa mezcla entre los distintos tiempos. Después, Virginia Woolf publica Alfaro, To the Lighthouse. De nuevo se habla de una Künstlerroman en vez de Bildungsroman. Bildungsroman es seguir el camino de un personaje, ¿no? Desde su juventud hasta que ya forma como parte de la sociedad, como un miembro activo, adulto. Pero Künstlerroman es la evolución de un artista, ¿no? Desde que empieza con su arte hasta que ya recibe cierto reconocimiento, ¿no? Entonces, en el caso de Tudela House tenemos una Künstlerroman feminista, ¿no? Porque tenemos la figura de la mujer artista, y aquí de nuevo tenemos la gran anfitriona, que es la señora Ramsay,
y Lily Briscoe, que es la artista, y quien muere es la señora Ramsey, muere la gran anfitriona, y ahora gana la artista, y desde ahí en adelante va a seguir ganando la artista hasta el final de los tiempos de Virginia Woolf, ¿no? O sea, la artista ya ocupa un lugar en su vida, esta mujer artista que tiene mucho que decir, ¿no? Y la escena final de Alfaro va a ser un poco eso, ¿no? Ella está pintando y sabe que no va a ser la gran artista de todos los tiempos, pero ella dice, hay belleza en esto, yo me voy a dedicar a esto. No necesito como el reconocimiento que tal vez un hombre podría necesitar para validar su trabajo, yo lo valido yo misma, ¿no? Y está ese gesto de rebeldía al final. Es una novela que está estructurada mucho más que otras de las novelas de Woolf. Dice que la primera son 3 partes, la primera se llama La ventana, después El tiempo pasa, y el Alfaro, ¿no? Que dice, el tiempo pasa es como un pasillo, y es la historia de una familia que está en una casa en la playa, en la primera parte. En la segunda parte es la casa que está vacía, así cuando la gente ya está en la ciudad y dejó la casa en la playa sin ir, y cómo esa casa, los objetos que están adentro, la mugre que se va acumulando, o sea, el espacio se vuelve protagonista, y luego volvemos varios años después a esa casa, y varios miembros de esa familia ya fallecieron. Tenemos la importancia de lo material, o sea, cuando uno piensa en la historia de una familia, no es solo la historia de las personas de esa familia, sino de sus posesiones, de sus objetos, de su ropa. De nuevo, la idea del nuevo género de la elegía, esta vez dedicada a sus padres. Se dice que es una elegía a sus padres, la figura del señor y la señora Ramsey. El título Alfaro, ¿no? To the Lighthouse, la casa de la luz, y la importancia de decir que sí, es una novela que empieza con un sí y termina casi con un sí. Empieza con el sí de la señora Ramsey, como de sí, como un poco más de formar parte del orden, de decir que sí a formar parte del orden de siempre, y el sí victorioso de Lily de sí, me dedico a esto, ¿no? Y no me voy a casar y me voy a dedicar a mi arte. La muerte se da entre paréntesis, de nuevo, muy al pasar, sin atención, y vamos a tener otros cortes y otras interrupciones. Tenemos a Lily Briscoe como esta gran artista en su proyecto de representar a la señora Ramsey a través de manchas, lo post-impresionista. La idea de buscar nuevas formas de leer que no estén esperando un desarrollo de personaje ni seguir una trama, sino como este deleite, como si fuera un pasar por un museo, ¿no? Y estar mirando distintas pinturas sin que necesariamente te estén contando una historia, ¿no? Sino que estar haciendo ese paseo. Y tenemos este final, evolución respecto de sus primeras 2 novelas, de que el artista reafirme su vocación, ¿no? Y no sea la gran anfitriona la forma de seguir. Ahí también viene el ensayo tan famoso de Woolf, Un cuarto propio, en casi ya 1929, es un ensayo que de nuevo desafía las marcas de los géneros, ¿no? O sea, no es un ensayo académico propiamente tal, no es un ensayo literario como se esperaría, y de hecho si lo han leído saben, que comienza diciendo, tengo que escribir sobre mujeres y ficción, pero no sé cómo llegar a eso, entonces empieza a dar como unas vueltas, y nos muestra lo que almorzó, las cosas que hizo, y cómo todo eso tiene una influencia en las ideas que va pensando. O sea, las ideas, de nuevo, no es que salen solo de la cabeza, ¿no? No es algo simplemente intelectual, es parte de tu cuerpo, es parte de los espacios a los que tienes acceso. En este caso, Virginia Woolf no tenía acceso a la biblioteca, por ejemplo, por ser mujer, a la biblioteca de la universidad. Entonces, ¿qué pasa con todas esas cosas, no? ¿Qué pasa con lo que comiste ese día? O sea, ella incluye todo eso. Dice, porque en general los hombres cuando escriben un ensayo con una idea, van y cuentan la idea, estos son mis argumentos, punto, ¿no? Y ella dice, no, yo paseo, ¿no? Yo camino, yo paseo, tengo digresiones. Las ideas tienen esos recovecos, ¿no? No son tan directas de un lado al otro, ¿no? Tenemos una estructura tipo collage. Ella decía de sus obras también que escribía como un patchwork, entonces vamos a tener referencias, muchas citas. La idea de que una obra literaria no es el producto solo de un individuo, sino que de muchos yos, ¿no? Y por eso muchas citas. La idea de la importancia de las condiciones materiales, tener un cuarto propio, tener dinero, no es solo tener ideas, las ideas le nacen a un cuerpo que pudo almorzar, ¿no? Que pudo tomar desayuno, que pudo dormir, ¿no? Entonces vuelve a la idea de la escritura como algo que es parte del cuerpo, que es algo físico, no es solo las ideas de tu cabeza como cerebral, sino es la mano que escribe, ¿no? Se escribe con el cuerpo,
nos habla de las mujeres en la historia. En algún momento dice, las mujeres muchas veces han sido cómplices de los hombres, porque los alaban y también forman parte del problema. Y va a hablar de la importancia del andrógeno en la escritura, o sea, que buscar nuevas formas de escribir oraciones, porque ella dice, si estamos pensando desde el feminismo, ¿no? Si vamos a criticar el patriarcado usando el mismo lenguaje que nos dio el patriarcado es difícil, entonces hay que buscar maneras de quebrar el lenguaje o de hacerlo funcionar a nuestra manera, ¿no? No, se me fui muy lejos, acá. Tenemos esta idea de encontrar un estilo propio desafiando los géneros, la importancia de lo material, lo andrógeno, de nuevo la idea del Künstlerroman, escribir el agua, escribir la luz, la idea de una subjetividad múltiple. Ay, se me enredan estas flechitas. Después de un cuarto propio, o sea, antes, en verdad, me salté a un cuarto propio. Después de Alfaro, Virginia Woolf hace este gran gesto de desafío a su padre, ¿no? Como Freud estaría muy contento, no sé. Porque escribe Orlando una biografía. Es importante una biografía, hay ediciones en traducción que no ponen una biografía, porque esto generó mucha controversia en su momento, porque de hecho cuando publica el libro, los libreros, cuando les llegaban las, no sé, cajas de libros, lo ponían en la sección de biografía, porque decía Orlando una biografía, y al principio el libro no se vendió mucho, porque la gente no lo compraba en la sección de biografía, después lo pasaron a la sección novela. Pero esta idea de cuestionar la posibilidad de escribir una biografía y reírse un poco de la calidad de verdad que nosotros le damos a las biografías. Leemos la biografía de quien sea, de Marilyn Monroe, y pensamos que sabemos algo de este personaje, ¿no? Pero eso es una ilusión, ¿no? Es alguien que escribió usando distintos materiales, ¿no? Como cualquier escritor puede inventar otras cosas. Se burlan de la biografía, que es el trabajo de su padre, la idea de una biografía imposible, porque tenemos una identidad múltiple y cambiante. Hay una Künstlerroman, pero satírica, un poco riéndose de los esfuerzos de este escritor. Cuando es hombre no es capaz de ser muy exitoso como escritor, pero cuando se convierte en mujer sí, y ahí es exitoso, y eso es muy interesante. La idea de la cultura material, el papel, la ropa, o sea, tener papel para escribir, la ropa, o sea, la gran diferencia entre Orlando hombre y Orlando mujer es que se empieza a vestir como mujer, ¿no? Y cómo ella siente que sus movimientos se ven dificultados a veces por el tipo de ropa que tiene que usar, pero es una transformación sin culpa, es una transformación sin miedo, sin dolor, o sea, ella amanece como mujer y continúa la vida, ¿no? No es que nadie la cuestiona, ella no... Entonces también esa fluidez y esa transformación gozosa, ¿no? Tenemos también la figura del gran lector o lectora. Orlando es un gran lector y luego lectora, y eso lo va a definir, y la escritura va a ser lo que más quiere, más que ser un gran señor. Y de Orlando se hizo una película que también fue muy famosa con Tilda Swinton como el personaje de Orlando, que les recomiendo un montón. Después de Orlando, Virginia Woolf publica Las olas, The Waves, en 1931. Probablemente su novela más ambiciosa, es la más difícil de leer, por eso yo siempre digo, si alguien nunca ha leído a Woolf, no comience nunca por Las olas, porque yo siento que hay una preparación como prepararse, aprender a nadar con Woolf, ¿no? Para poder zambullirse en las olas, y ahí vamos a tener una novela dividida en distintos capítulos, donde partimos con una descripción de la naturaleza y luego pasamos a los distintos soliloquios de los personajes. La idea era, de nuevo, desafiar los géneros. Ella dice que es una obra de teatro-poema, ni siquiera elegía en este caso. Vamos a tener los interludios de la naturaleza más los distintos soliloquios, el que ella quería tener personaje colectivo, o sea, no que hubiese un protagonista, sino que son distintos amigos y nos vamos pasando de una voz a otra. Tenemos elegías, hay personajes que fallecen, Percival y Rhoda, la ausencia, y tenemos el tiempo de la naturaleza versus el tiempo de los personajes. Se escribe pensando de nuevo, no en un argumento, sino que en replicar el ritmo de las olas y en una cierta musicalidad. Virginia Woolf escuchaba mucha música y escuchó mucha música mientras leía, o sea, escribía las olas. También tuvo un título antes, se llamaba Las polillas, The Moth, y porque era justo su hermana Vanessa Bell estaba en Francia y le escribió una carta contándole que tenía una invasión de polillas en su casa, y ella quedó muy
fascinada con esta imagen, ¿no? Aparte como de este bichito que se acerca tanto a la ampolleta o a la luz que se quema, ¿no? Que muere, ¿no? Entonces, y si pensamos en la poética de Woolf, como en este acercarse a la luz, la idea de las polillas, claro, tiene eso, o sea, de acercarte tanto que te puedes llegar a quemar. Se va a hablar un poco de la historia de Inglaterra, con el imperio, las colonias. A Woolf se la critica mucho, se la criticaba y se la sigue criticando, porque no habla mucho de lo que pasaba, no sé, en términos del imperio inglés, en las colonias, se menciona muy a la pasada, cuando ella tal vez podría haber dicho mucho sobre la guerra, pero hay menciones, ¿no? Y estas menciones ayudan a construir cierta imagen. La importancia de la infancia, estos personajes que van creciendo, y la idea de lo colectivo, o sea, nadie es, que eso va a ser, o sea, todos somos muchas personas y estamos cambiando todo el tiempo, pero también a nosotros nos completan otras personas, ¿no? O sea, yo soy, pero también soy en relación a, no sé, mi pareja, mis estudiantes, la gente que trabaja conmigo. Entonces, también esa idea de lo individual siempre en relación con lo colectivo, lo individual nunca solo, ¿no? Luego de Las Olas, que fue un libro que le costó escribir, ¿no? Era muy desafiante, ella se da el gusto de escribir Flash, que es esta biografía de un perro, ¿no? Que es un perro que era un Cocker Spaniel de una escritora, eso sí, pero ella no escribe, Woolf no escribe la biografía de la escritora, escribe la biografía del perro Flash, ¿no? Y entonces lo que nos muestra, un poco para reírse, un poco para decir, bueno, pero si nos queremos poner a escribir biografías, puedo escribir una biografía de un perro, de una planta, de lo que sea, ¿no? Porque es como escribir una novela. Y los animales son muy importantes en las vidas de las personas. Esto lo escribió en 1933, pero si pensamos ahora, o sea, un perro o un gato puede ser miembro de la familia, si ese animal fallece es terrible, o sea, esa figura, ¿no? De cómo también otras especies nos complementan, ¿no? Y vamos a ver esta biografía. Los críticos literarios la odiaron, pensaban que se estaban riendo de ella, que era una tontera que había hecho Woolf, pero cada vez se la está apreciando más, sobre todo por este lado un poco de lo interespecie. Se vuelve de nuevo otra burla a la biografía o esta transgresión de este género de tanta autoridad que le asignamos. El perro de Elizabeth Barrett Browning es un proyecto de descanso después de Las Olas que fue muy demandante para ella. Fue un bestseller, ganó mucha plata con este libro. Hay una mezcla entre alta y baja cultura, también la importancia de lo material y la percepción del mundo, ¿no? Como un perro percibe el mundo, como un perro percibe la enfermedad, su ama, ¿no? Elizabeth Barrett Browning estaba enferma, como un perro percibe una ciudad, por ejemplo, ya que le interesaba tanto la ciudad. Y un poco la idea de Donna Haraway, de companion species, ¿no? Especies compañeras, no es que sea tu mascota, tú eres compañera con los animales que comparten la vida contigo, ¿no? Compañero viene de cum panis, compartir el pan, ¿no? Entonces compartir el alimento, ¿no? Si tú compartes, comes en tu casa, tienes tu perro, y es parte de tu vida, es tu compañero, ¿no? Entonces es algo que ahora tal vez nos suena súper obvio, pero imagínense 1933, ¿no? O sea, como darle esa mirada. Y Virginia Woolf tuvo muchos animalitos que fueron importantes para ella, salen muchas fotos, el perro en el que se basó para Flash se lo regaló Vita Sackville West, que fue su amante, una mujer que fue su amante muchos años, Orlando se la dedicó a ella, dicen que es la carta de amor más larga jamás escrita, ¿no? Fue una novela, no sé, de 500 páginas, como carta de amor a Vita Sackville West. Entonces aparece ahí con su perrito, también tuvo un mono que fue muy famoso, aparece ahí en el hombro de Leonard Woolf, el monito y ahí también creo que aparece, no, ahí está el perrito, pero siempre muchos animales, y hay una escritora norteamericana que a mí me gusta mucho que se llama Sigrid Nunes, y ella escribió Myths, que es una novela sobre el monito, que fue mascota de Virginia Woolf, por si acaso lo quieren buscar por ahí. Ya nos vamos acercando al final, no desesperéis, ya lo suelto. Vamos llegando a las últimas novelas de Woolf, Los años, publicado en 1937. De nuevo tenemos la insistencia con el paso del tiempo, cada capítulo es un año distinto en la vida de una familia. También comenzamos con la muerte de una madre en una familia, solo que aquí la familia está esperando que se muera la madre, un poco para poder seguir avanzando luego de un periodo de larga agonía, y vamos viendo los cambios en Inglaterra, y de nuevo distintos modelos o formas de ser mujer, porque aquí vamos a tener al artista entre las distintas hermanas de esta familia, pero también vamos a tener a una mujer que es activista,
que termina presa porque está participando en protestas. Entonces, distintas formas de ser personaje femenino en la obra de Virginia Woolf, más allá de la gran anfitriona que fallece en el primer capítulo, ¿no? La madre de esta familia, la matriarca, y luego cada hija va buscando su camino, una se casa, otra no, distintas posibilidades de ser mujer en esa época. Ella va a decir que es una novela ensayo, a muchos críticos le parece que no, es una novela ensayo fallido, y que se debe leer como una galería de arte, ¿no? O sea, cada capítulo, más que nos esté dando una cierta continuidad, es como si uno va a un museo y que en una sala es la sala egipcia, la sala griega, la sala romanticismo, tú vas pasando de un lado al otro, se van describiendo las estaciones, entonces el lado de la parte del tiempo. Después tenemos distintas mujeres, ¿cierto? Es una mezcla entre las olas con noche y día. Para no irme yendo. Tenemos el dinero, o sea, así como Virginia Woolf decía que el dinero era tan importante para las artistas, va a mostrar cómo en una familia también el dinero es muy importante, ¿no? O sea, de nuevo, suena muy obvio, ¿no? El dinero es importante en la vida de todos nosotros para, no sé, alimentarnos, pagar el arriendo, pero aquí es una presencia también en el retrato de una familia. Dice que se imaginaba como las distintas historias como globos en el aire. Todos los personajes importantes son mujeres, los masculinos son más secundarios, y tenemos el funcionamiento de la memoria y el impacto de la Primera Guerra Mundial en una familia, ¿no? Antes estaba en la ciudad, en la señora Dalloway, y aquí es más en los distintos miembros de una familia. Luego pasamos a Tres Guineas, donde Tres Guineas también tiene que ver con el dinero, ¿no? Desde ya el título mismo, y que va a ser un ensayo sobre el patriarcado, sobre el fascismo. Aquí se meten algunos de los temas serios que tal vez a los críticos les habría gustado ver en sus novelas. La importancia de las monedas, del dinero, la economía del regalo también, y los distintos capítulos van a ser distintas cartas, ¿cierto?, de cómo prevenir la guerra, la educación de las mujeres, la educación económica de las mujeres, la importancia de la independencia económica, y el lugar de las mujeres allí. En Tres Líneas también va a mezclar recortes de periódico, va a mezclar cómo se construye la verdad, relaciona el nazismo incluso con la tiranía doméstica, y vamos a volver a la idea de la ropa, y donar para las causas pacifistas. Por último, la última novela de Woolf se llamó Between the Acts, o Entre Actos, la publicó en 1941, se publicó póstumamente, entonces fue leída también con ese peso. O sea, ella fallece y se publica poco después. Es una mezcla entre novela, lírica y obra de teatro, se siguen desafiando los géneros. Todo pasa en 24 horas, igual que en La señora Dalloway. Están unas personas en una casa en las afueras, y se da una obra de teatro donde distintas personas del pueblo representan a la reina de Inglaterra, se representa la historia de Inglaterra en una obra de teatro, en una casa, por distintos miembros del pueblo. Ocurre entre las dos guerras, ¿cierto? Justo un poquitito antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, ya se veía venir. Entonces, y en esta historia, por ejemplo, hay una mujer que se suicida ahogándose en una laguna. Entonces, mucha gente también, por supuesto, la leyó con esa carga de luego el suicidio de Virginia Woolf. Vamos a tener más figuras de artistas, Miss Latrobe, que es Isa Oliver, ¿cierto? Las personas que participan de esta obra de teatro. Y va a ser una obra donde hay mucha violencia descrita, ¿no? De cosas pequeñas, no es que exploten 1000 bombas, pero de nuevo un poco anticipándose a eso que vienen de la guerra. Hay críticas mezcladas sobre esta obra. A Leonard Woolf, por ejemplo, no le gustó. Y él dijo después que cuando estaba escribiendo Woolf esta novela lo estaba pasando muy mal, ya el tema del suicidio era una cosa que se veía venir, y él pensó para sí mismo y lo escribió después, que si leía la novela y no le gustaba, le iba a mentir. Él nunca le había mentido a Woolf con sus opiniones, pero dijo, aquí, aunque sea lo más horrendo que haya leído, yo le voy a decir que está bien porque no lo va a poder soportar. Y le dijo que estaba bien, y la novela después se va a publicar, pero ella no estaba muy contenta. Y entonces muchos la consideran la nota suicida más larga en idioma inglés.
también se la leyó como una elegía, de nuevo siguiendo este tema de la sociedad que la guerra estaba por destruir, o sea, mostrar como toda esta gente haciendo esto y que probablemente la mitad va a fallecer, y la idea de pensar nuevas formas de comunidad también para retratarla en la literatura. Eso era, corrí para poder tener unos poquitos minutos si es que hay preguntas o dudas, pero mi idea era hacer una panorámica de los distintos temas, las distintas obras de Woolf, y cómo se va desarrollando este estilo, por qué escribe de la manera que escribe, por qué le presta atención a ciertas cosas en sus distintas obras. Bueno, muchas gracias, y dejé ahí mi correo también porque si hay preguntas después, a veces a uno se le ocurren las preguntas después o quiere pedir alguna referencia bibliográfica, siempre atento a eso. Entonces no sé si ahora, si hay alguna pregunta, voy a abrir aquí el chat. Están como hartas cosas, pero voy a empezar a leer aquí abajo. Sí, pregunten, vayan anotándola y yo las voy leyendo. ¿Con qué novela recomendarías comenzar a leer a Woolf? Con la señora Dalloway. Si no, también con Flash, que no es tan como representativa de Woolf, pero sí es una novela muy fácil de leer, entonces también sirve como por ese lado, pero así de las como novelas insignia de Woolf, por la señora Dalloway, porque ya después Las Olas es más complicada, Orlando es súper larga, entonces también yo creo que cuando uno empieza a leer algo mejor también por algo breve, el Alfaro también podría funcionar. Eh, pensando en educación media, o sea, en educación media sobre todo partiría por Flash. Es Flush, no es Flash como del el superhéroe. Porque creo que es muy amable, ¿no? Como, y poder relacionarse con lo del perro, sino también, y ahí lo van a ver con Sebastián el miércoles, que esté en ese día, partir con algunos cuentos. Yo creo que también puede ser bueno, Los Jardines de Kew o algún otro, ¿no? O sea, como partir, meterlas como los deditos en el agua. Entonces, me preguntan, claro, para novela para enseñanza media, yo creo que alguien de enseñanza media disfrutaría La señora Dalloway, sobre todo si uno le da un poco de contexto de la guerra, el tema de este soldado que vuelve de la guerra, y acompaña un poco la lectura porque hay pasajes que tal vez pueden ser medio difíciles. Yo creo que esa novela es muy atractiva, es breve, pero si no, Flash de todas maneras. Esa es como todo espectador, yo creo que con esa no hay problema para nada. O alguno también de los ensayos. Déjeme ver si hay alguna otra pregunta que se me esté quedando que haya aparecido antes. Sí, alguien está hablando de la economía del regalo. Sí, que en general, o sea, se la diferencia, o sea, por una parte la economía del intercambio, como que yo diga, yo quiero un helado, voy, lo compro, doy cierta cantidad de dinero, recibo mi helado, ¿no? Mientras que la economía del regalo para muchos filósofos tiene que ver como con una generosidad que va más allá del intercambio económico, ¿no? O sea, cuando uno hace un regalo, si bien uno puede pensar, no sé, si yo te hago un lindo regalo de cumpleaños, tal vez yo espero que para mi cumpleaños me llegue un lindo regalo de cumpleaños, ¿no? O sea, pero en general la idea, en un nivel ideal, es que cuando yo hago un regalo es desinteresado, ¿no? Yo hago un regalo porque quiero que tú seas feliz con este regalo, porque es tu cumpleaños, pero yo no espero que, entonces yo te doy esto a cambio, ¿no? En este momento tú me das un libro y yo te doy otro libro, sino que es este gesto desinteresado, y para muchos filósofos esto tiene potencial de ser como subversivo, ¿no? Y por eso uno piensa, y yo creo que tal vez todos hemos tenido esta experiencia, a veces uno recibe un regalo, como que un regalo te puede poner en una situación medio incómoda de repente, ¿no? O sea, como que alguien llegue con un regalo, por ejemplo, muy caro, o alguien que no es muy cercano llega con un regalo muy cariñoso, o sea, pasa algo con el regalo, ¿no? Como que genera una suerte de fricción, pero para muchos filósofos tiene esta potencialidad muy esperanzadora, ¿no? Como algo que va más allá del dinero, de la compra. Entonces, en el caso de Woolf,
los personajes masculinos muchas veces hacen regalos y malos regalos, a veces ella misma lo dice, pero las mujeres tienen, son estos regalos que van más allá del comprar cosas, ¿no? O sea, la fiesta como un regalo, el beso de la amiga como un regalo, ¿no? Entonces que van más allá del intercambio económico, ¿no? Entonces esa dimensión como más ideal y éticamente linda, ¿no? De estos personajes. Eso es como una de las cosas que se han leído en la obra de Woolf. Ay, muchas gracias por los agradecimientos y los comentarios lindos que están aquí. El texto del regalo, a ver, en Woolf está en toda la obra el tema del regalo, ¿no? Pero donde más está en la novela, ¿cierto? Es en La señora Dalloway. En el caso de la teoría del regalo hay todo, o sea, en antropología, por ejemplo, Marcel Mauss, M-A-U-S-S, tiene toda una teoría sobre el regalo, sobre el don. Después otros filósofos como Jacques Derrida, así como se lee, Derrida, también tiene toda una teoría sobre el regalo, lo que le hace al tiempo un regalo, porque también se pueden generar cosas como de deuda, pero para muchos filósofos un regalo real no quiere nada a cambio, ¿no? Y ese gesto es muy poderoso, ¿no? Como no esperar nada a cambio, como muy desinteresado. Yo te doy un regalo para que seas feliz, ¿no? No estoy esperando un regalo de vuelta, no estoy esperando que me hagas otro favor, no estoy esperando nada, ¿no? Entonces esa es la generosidad de ciertos gestos. El PowerPoint, no tengo problema en mandarlo, después se lo voy a pasar a Bernardita por si alguien se los puedo pasar, que yo no dice mucho el PowerPoint, o sea, es para ordenar mi cabeza, pero sí, les voy a decir, si les interesa, puedo pasar el PowerPoint de todas maneras. Mira, aquí Inhóspita dice, leí La señora Dalloway con un cuarto medio el año pasado y le encantó, especialmente a las niñas, buenísimo. Gracias, porque no tenía yo como el caso real de alguien que lo hubiese usado. Me parece que es un caso, es una novela que puede funcionar bien. Valentina dice, en relación a la figura del artista y la anfitriona en virtud de lo que tú consideres, ¿siempre hay una que gana o sobrevive? Sí. O sea, siempre hay una que gana, excepto en dos, gana, usándolo como coloquialmente, pero siempre hay una como que es exitosa en su causa y en general vive y la otra muere, o sea, pero hay dos casos donde no, que un poco los mencioné, en Noche y Día están las dos, ¿no? Es como la única novela en donde tenemos las dos figuras, los dos caminos, Catherine como la gran anfitriona, hace su vida, va a ser feliz probablemente dentro de las posibilidades que le da la sociedad, y por otro lado está Mary, que va a ser activista, le gusta su trabajo y no le importa el tema de casarse, tener hijos, y ambas van a tener su chance en la vida y ambas van a ser felices, ¿no? O sea, como uno queda con la idea de que existen estos dos caminos y está bien. Y luego en La señora Dalloway, donde tenemos en la figura de Clarissa las dos, como que de alguna manera en Clarissa está la artista, pero su fiesta es el arte, entonces de cierta manera también es la gran anfitriona, ¿no? Entonces, tenemos esas dos figuras. Y por último, y porque después la otra que podría pensarse en esa vía como de coexistencia es Los años, pero en Los años la gran anfitriona muere en el principio, ¿no? La madre, la matriarca de la familia muere y es como si el ya no contar con esta figura femenina de autoridad le permitiera a sus hijas hacer lo que quieren con sus vidas, ¿no? Y ahí cada una va tomando su camino. Pero primero fallece la gran anfitriona, ¿no? Entonces, eso diría. Y Daniela dice, en el libro de lengua y literatura de tercero y cuarto medio viene un fragmento de La señora Dalloway. Ah, genial, buenísimo, buenísimo saberlo. Así que, por si acaso, claro, esta es como una charla más panorámica de la obra de Woolf. Está en YouTube, yo creo. Yo hago un club de lectura en la universidad y leímos una vez La señora Dalloway y hay un videíto sobre solo La señora Dalloway, si es que les sirve ahí más específico para mirar. Y si no, también mi email, cualquier cosa. Y también a mí me encanta participar en clases, más por Zoom porque no tengo tanto tiempo para andarme moviendo, pero si alguna vez les sirvo, a mí La señora Dalloway es de mis textos favoritos. El año pasado lo adapté al teatro, estuve en el teatro de la Universidad Finisterra, entonces también, si les sirvo para algo para después, ahí dejen guardado mi email porque feliz de ayudar también.
No sé si hay alguna última pregunta, si no, siempre pueden ahí después mandar mails. Yo voy a estar en el día presencial también ahí dando vueltas para conversar, si es que alguna de ustedes, alguno o alguna de ustedes anda por acá, también ahí podemos conversar más largo en persona a la hora del cafecito o a la hora del almuerzo. Pues no sé, voy a sacar acá, dejar de compartir. Sí, alguien, Iván está diciendo, claro, por eso les decía, porque si de repente justo van a ver la señora Dalloway, ahí está más específico y todo, por si les sirve ver el videíto, si no, les dejo el tema. Entonces, no sé si está Bernardita por ahí para dar cierre, si no yo le doy cierre a esta sesión. Ah, está Daniela. Hola, Hola. María José, ya que a mí no me conoce mucho, si quieres hace tú el cierre de... No, Sí, perfecto. Nada, ya. solamente agradecerles por su presencia, a las carreras, pero quería darles como esta mirada general, pero como les digo, ahí está, les di mi correo, voy a estar también, bueno, el martes de público en algunas de las charlas y también el miércoles en presencial por cualquier cosa, y el mail para preguntas ahora o después en el futuro. Y muchas gracias por estar en la primera sesión de la escuela de verano. Mañana seguimos por Zoom con el link que tienen, con 2 charlas, y el miércoles nos vemos presencial acá en el campus San Joaquín. De nuevo van a haber 2 clases, charlas, y vamos a tener un descanso con cafecito rico, y después en la tarde una pizza, así para conversar con un pedazo de pizza aquí, tipo picnic. Así que todos bienvenidos. Si no pueden venir a una de las sesiones también, todo bien. O sea, vengan a lo que puedan, pero para que sepan, mañana se continúa por Zoom y el miércoles es presencial acá en el campus San Joaquín. No sé si Daniela, si algo se me escapa que haya que decir de información. No, 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 solo quizás que dijiste a la tardecita una pizza, pero O claro, sea, a la una, digamos, a la así como una, ahora, sí, saldría, claro, ahora, exacto, el miércoles, cuando termine la última charla del día, va a haber pizza, bebida y todo eso. eso es. Sí, ¿no? Sí, El resto está todo dicho. buenísimo. Muchísimas gracias. Nos vemos por ahí mañana y el miércoles. Chao, chao.